Vamos a ver el segundo argumento. El segundo argumento que ellos presentan es que Dios desea que seamos ricos porque somos herederos del Dios del oro y la plata. Salmos 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Vamos a entender primeramente que esta promesa es mesiánica. Esta promesa no es para la iglesia, es única y exclusivamente a Cristo Jesús. Es en primer lugar. Pero en segundo lugar, debemos aclarar que las promesas para el pueblo de Israel es muy diferente a las promesas de la iglesia. Y hoy día agarra y se hace un sancochado con las promesas de la Biblia. Y le sueltan a la iglesia promesas de Israel para la iglesia. No es así. O sea, cuando les conviene, le dan a la iglesia promesas de Israel. Cuando no les conviene, no, dicen, no, es la ley. Vamos a ver, la herencia del Israel físico. ¿Cuál es la herencia? Escuche, hermano, esta es la médula de toda la enseñanza, para que usted tire abajo toda enseñanza falsa, de la falsa prosperidad. Israel fue y es el único pueblo físico de Dios. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 4, verso 21 al verso 26. Dice, decidme, le dice Pablo a los Gálatas, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el primer pacto, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, dice el apóstol Pablo en ese tiempo, que era Israel físico. Pero esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Explico. Primeramente debemos entender que todo el libro de Gálatas es en realidad una carta de Pablo a la iglesia de Galacia, en donde casi todo el tema trata de defender el evangelio de la fe, de la gracia, frente a las falsas enseñanzas de falsos ministros judíos que pretendían judaizar a la iglesia. Como Pablo ya no estaba en Galacia, se había ido a abrir otra obra, se metieron infiltrados, falsos ministros judíos, a querer judaizar a la iglesia, para que guardaran ciertos ritos de la ley. En el capítulo 3 del mismo libro de Gálatas, Pablo les explica sobre la justificación que se recibe por la fe y el no guardar ciertos ritos de la ley. En este capítulo 4 que damos lectura, Pablo explica que las 2 mujeres de Abraham, ¿sí? Porque tuvo 2 mujeres Abraham, estuvo bien bendecido en ese tiempo, representaban ¿qué cosa? 2 pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Agar, que era la concubina, la esclava de Abraham, representaba ¿a quién? Aunque parezca mentira y de Ripley, representaba a Israel. Y todos sabemos que Israel no viene de Agar, sino de la descendencia de Sara, ¿o no? Físicamente, de Agar viene Ismael, y de Ismael ¿qué viene? Los árabes, es ahorita que están en guerra contra Israel. Pero Pablo dice, no, en la simbología no es así, sino que Agar más bien representa ¿a quién? A Israel físico, porque Agar, dice, es la del monte de Arabia, donde se recibió el monte Sinaí. ¿Qué se recibió? La ley a través de Moisés. Agar, la concubina o esclava de Abraham, representa a Israel, quien da hijos de esclavitud. Pero Sara, la esposa de Abraham, representa a la Jerusalén celestial, la iglesia de Jesucristo, la cual da hijos en libertad. ¿Qué entendemos con esto? Que Israel sigue en ¿qué cosa? En libertad o en esclavitud delante de Dios. En esclavitud, bajo la ley. Y nosotros en libertad. Vemos aquí claramente a 2 pueblos totalmente distintos. Uno esclavo, actualmente, y el otro libre. Los cuales no tendrían la misma herencia. Porque uno es hijo y el otro esclavo. Y la Biblia enseña, y el mismo Pablo enseña en el mismo capítulo, y le explica a los mismos Gálatas, les dice que un hijo no puede compartir su herencia con el esclavo. ¿Dónde está eso? 30 y 31 del mismo Gálatas 4. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Ahora entendemos por qué cuando Abraham no quiso votar a Agar, ¿no? Sara le dice, no, bótala. Pero mi hijo. Y hermano, yo cuando leí eso, yo dije, qué mala es Sara. Me acuerdo, güey. ¿Cómo puede ser tan dura, no? Teniendo su hijo, no. Y Abraham no quiso, ¿no? Y Dios le habla a Abraham y le dice, hazlo, porque estoy de acuerdo en eso. Porque era una simbología. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora lo explica Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que votarla? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Y si el Israel físico, siendo considerado, hermanos, un esclavo, ¿usted cree? Y Dios le dio promesas a ellos, promesas de prosperidad material. ¿Ustedes creen
que a la iglesia, al cual Dios se le revela, ya no como figura de su pueblo, no, porque Israel era figura, porque Pablo aclara y dice que el verdadero Israel no es el del linaje de Abraham, sino el de la fe de Abraham. Y ahí más abajo dice, porque en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bajo ese contexto lo dice. Entonces, con esto entendemos que no pueden tener la misma herencia el Israel físico, que son los esclavos prácticamente, con los hijos de Dios, los hijos espirituales de Dios. A la iglesia, que ya no es simbolismo, la iglesia es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios. A ellos Dios les da directamente la verdadera herencia, les revela cuál es la verdadera herencia. Y esa herencia está reservada, ¿dónde? En los cielos. Mire, a Israel, ¿sabe qué le da Dios a Israel? A Israel le da Canaán. Dígame, ¿a la iglesia Dios nos dio algún terreno donde tenemos que irnos a pelear a votar a una nación? No. A Israel le prometió Canaán, y hasta ahora tienen Canaán, esa partecita. ¿Y qué le prometió? Prosperidad económica. Donde hay un judío negociante, hermano, se va arriba. Y voy a decir, digo, ¿vas a poner un negocio? Porque es un judío. Judío donde vaya, hermanos, ve todo dinero. Por eso que la excusa de Adolfo Hitler fue esa. Fue de que los judíos se estaban apoderando económicamente de Alemania, porque eran los empresarios más prósperos que había en Alemania, y económicamente se estaban levantando Alemania, y esa fue la excusa. Pero donde vayan, prosperan. Hay promesa de Dios para Israel. Nosotros no somos ese Israel físico. Mire la herencia de la iglesia, el Israel espiritual. Aunque Gálatas habla del Espíritu de Dios como la verdadera promesa para el creyente, ¿sí? Eso sí explica Gálatas. El Nuevo Testamento confirma que la verdadera herencia de la iglesia está reservada en los cielos. Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miren lo que dice, lo están comparando acá. Sabiendo que ustedes tienen una mejor, ¿comparación con quién? Con Israel. Sabiendo que ustedes tienen una mejor y perdurable, algo que no se va a acabar. ¿Herencia dónde? En los cielos. Primera de Pedro 1, del 3 al 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se da cuenta que la verdadera herencia de la iglesia no es la herencia que Dios le dio a Israel? Sin embargo, esto no quiere decir que Dios no pueda bendecir nuestras vidas, sí lo hace, pero esta no es nuestra verdadera herencia. Este conocimiento, hermanos, de la verdadera herencia, los israelitas no lo tenían. Por eso que ellos luchaban por las bendiciones materiales. Pero sí, algunos patriarcas y profetas del antiguo pacto, a ellos sí les fue revelado. Ellos como cabeza, ellos como patriarcas, sí supieron. Eso lo confirma el libro de Hebreos 11, 13 al 16, dice, mira lo que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Va, y nos dicen que tenían fe. ¿Se da cuenta que pueden tener fe y no recibir lo prometido? ¿De qué está hablando? De la herencia material, ¿eh? Mira lo que dice. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, del terreno físico, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham sabía de qué Dios le está hablando, de qué herencia. Todos dicen, no, pero Abraham la tierra de Canaán, sí, para que se cumplan las palabras de Dios. Pero él sabía que había una ciudad, que su verdadera tierra no era Canaán, que Canaán era una representación. Cristo mismo dijo que Abraham vio uno de sus días y se gozó. Dios les prometió, muchos de ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero sí supieron dónde estaba su verdadera herencia. Israel, por su incredulidad, según el plan perfecto de Dios, no se le pudo confiar el reino invisible y espiritual que a la iglesia sí se le ha confiado por su fe. Israel reinó en un reino físico simbólico y su herencia fue física simbólica. No pretendamos pues tener la misma herencia que Israel. No se come el cuento de aquellos que le sacan textos del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Y qué de Deuteronomio 11:24 que ellos dicen? Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Ese es el texto preferido que usan, ¿verdad? Todo lo que pisare, cuando se levantan así las profetas, ¿no? Y todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. Y anda pisando en mano la casa del vecino, tocando el carro del vecino, declaro que esto es mío. Imagínense, están robando, hermanos, con Biblia ahí. Esta promesa fue solo, vuelvo a repetir, para Israel, como una promesa de pacto que Dios le hizo a Abraham. Además, Dios le puso límites hasta dónde tenían que poner su pie.
No, pero dice todo. No, hermano, es un contexto relativo, no absoluto. Hay palabras en la Biblia que pareciera que fueran un término absoluto, general, pero el sentido no es así, es relativo. Como esas personas, como no lo entienden mal. Y dice todo, así que comienzan a pisar, hermano, la casa del vecino, la casa de la familia, la casa del amigo, se van a uno local y ya para Cristo, dicen, ¿no? Porque la chaca es para Cristo, y ponen el pie y declaran, y dicen, no, hermano, eso no es así. Hay que entender bien la Biblia. Spurgeon dijo, el pacto antiguo fue un pacto de prosperidad. El nuevo pacto es un pacto de adversidad, por medio del cual llegamos a detestar este mundo presente, haciéndonos aptos para encontrarnos con el nuevo mundo que ha de venir. Él también sabía claramente que esto de la prosperidad física era para Israel.